Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gusto en saludarte. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿tú cómo has estado? ¿Cómo has vivido este proceso de pandemia? ¿No? Este encierro con tu familia, ¿cómo lo has llevado? Bien, bien, bastante bien, distinto a lo que es habitual para todo el mundo, estar en la casa, hacer cosas distintas. Yo hoy en día hago clases también en la INAF, entonces me ha tocado también planificar y hacer todo lo que es todas las clases online, que si viene algo nuevo también es un aprendizaje para lo que viene. Ha costado mucho este encierro, ¿no? Uno como futbolista, tú todavía sigues siendo futbolista, el futbolista nunca deja de serlo. Y son más hiperactivos, ha costado mucho estar encerrado, ¿no? Cuesta, porque yo habitualmente hago muchas cosas durante el día, dirijo, hago clases, tengo que planificar, tengo que buscar a mi hijo al colegio. Habitualmente voy a buscar, tengo una hija en Viña también, entonces voy a buscar a mi hija y la traigo a Santiago, está conmigo, está con nosotros acá con la familia acá en la casa. Eduardo, ya llevándote ya a tu carrera como jugador de fútbol, naciste en Curicó. ¿Cómo llegaste a Colo Colo? Sí, bueno, efectivamente nací en Curicó. Yo pertenecía a una escuela de fútbol, a una academia de fútbol que se llamaba Juventud 2000 en Curicó, dirigida por Samuel Reyes, donde nació una generación o una generación importante de jugadores que tuvo la posibilidad de entrenar en esa academia y tuvo la posibilidad también después de proyectarse en el fútbol profesional en diferentes equipos. Y ahí está Luis Díaz, está Nelson Garrido, está los hermanos Álvarez, está Patricio Almazábal, está Claudio Maldonado y un par más que también jugó en profesional, pero no perduró tanto en el tiempo. De ahí después llego en 95 a Colo Colo, ya antes 93, 94, no recuerdo bien, ya Peckerman me había ido a buscar a Curicó para poder pertenecer a Colo Colo, pero en ese instante mi familia no me dejó, y en 95 ya Mario Herrera, que era un veedor que en paz descanse, que también participó en la Universidad de Chile también de veedor de jugadores, me llevó a Colo Colo, y ahí tuve la posibilidad de seguir creciendo y seguir evolucionando también en mi carrera como jugador, y no solamente como jugador, sino que también el Colo-Colo me dio una base importante también desde lo valórico, desde lo humano, desde todo, desde una base importante para seguir desarrollándome y evolucionando también en el fútbol profesional y también en mi vida cotidiana, que hasta el día de hoy yo esos valores los sigo sosteniendo. ¿Y por qué arquero, Eduardo? Porque muchos, los niños cuando empiezan a jugar, la mayoría quiere hacer los goles, quiere destacar haciendo goles así, ¿no? Y siempre dicen, no, que el arco es fome, que no se pasa bien. ¿Por qué arquero? ¿Hubo un hecho puntual que te hizo decidir por el arco o siempre te gustó defender los tres tubos? No hubo ningún hecho puntual, yo simplemente a los 7 años llegué a la academia de fútbol y empecé a jugar inmediatamente de portero. Al principio fue algo difícil, yo me escondía detrás de los postes, me venían los balones muy fuertes, siempre jugábamos con gente que era más adulta y me fue gustando, fui aprendiendo cosas, también me fui encontrando con gente en el camino una vez que me vine a Santiago que hizo que quisiera más este puesto, que si bien es muy lindo, pero también es muy ingrato, entonces me encontré con personas capacitadas para poder desarrollarme en el puesto del arquero. De aquí nombro a Julio Rodríguez, que fue un pilar importante, fue mi formador en cuanto al tema de fundamentos técnicos, desde lo táctico, hasta el día de hoy tenemos una amistad muy linda, entonces poder haberme encontrado con ese tipo de personas, con ese tipo de profesionales que te pueden entregar todas las herramientas posibles para poder desarrollarte en un futuro profesional de la mejor forma, la verdad que se agradece. Entonces tuve esa fortuna de poder encontrarme con ese tipo de gente que me fue encantando con el puesto, la verdad es hermoso. Hay mucha gente que no lo sabe, pero también tuviste tu experiencia como delantero y como goleador en la selección chilena. ¿Cómo fue ese día? Sí, fue una situación linda, atípica, primero porque estábamos en el Mundial, perdón, en el Sudamericano Sub-20, que estábamos en Ecuador, dependíamos de ese partido para poder clasificar al hexagonal final. Sí, yo no jugaba ese Sudamericano, sino que jugaba Johnny Herrera, y yo estaba en el banco, y ese partido específicamente teníamos 3 o 4 suspendidos, un par lesionados, entonces estábamos en total, en general, en la banca estábamos tres, incluido yo, y Héctor Pinto me comenta que estaba la posibilidad de poder en alguna eventualidad poder jugar adelante. Yo estaba vestido, tenía mi equipamiento de portero y de jugador de campo. Se dio la posibilidad de poder entrar, de marcar ese gol que en el fondo nos dio una tranquilidad de poder clasificar al hexagonal y posteriormente poder clasificar al Mundial de Argentina. Debuté en el 2000 efectivamente contra Deportes Concepción, el cual ganamos 5-2 en el Estadio Monumental. Eh,
Y después pasó mucho tiempo, después debuté en Mercosur, pero siempre eran hechos aislados. Y después, afortunadamente o desafortunadamente, afortunadamente para poder debutar y para poder consolidarme en Colo-Colo, tuve que pasar lo de la quiebra, y por eso digo que desafortunadamente, porque estábamos en una situación crítica, no sabía si el club existía o no, iba a existir o no iba a existir. Eh, Después había que llegaba Jaime Pizarro, tenía que armar un plantel, no había presupuesto, no había dinero, no había jugadores, porque estaban todos, habían todos prácticamente finiquitado sus contratos desde el 2001, finalizando la temporada 2001, y ahí se dio la posibilidad de poder armar un plantel, un 80-90% formado en casa, que tenía la misión y tenía la posibilidad de poder demostrar que estaban capacitados para poder jugar al alto rendimiento, y sobre todo en un club que a pesar de la situación que se encontraba, siempre hay que rendir, siempre hay que estar bien, siempre hay que estar arriba, aunque ese no era nuestro objetivo, pero sí internamente nosotros sabíamos de nuestras capacidades, de nuestras condiciones para poder demostrar todas esas condiciones que tenían los jugadores. Y además sabíamos que no era un tema económico por el cual queríamos jugar, era solamente para poder ayudar al club, para poder que el club siguiera existiendo, subsistiendo y pudiera seguir permaneciendo en la historia del fútbol chileno. El plantel, ¿cómo se toma esta noticia de la quiebra? En la interna, ¿no? Porque ustedes como estaban, ya sabían que estaba la situación económica complicada, pero ya cuando se decreta la quiebra, ¿qué pasa en el plantel? Sí, no es una situación fácil porque no sabíamos qué podía pasar, no sabíamos bien los términos legales, los temas legales. Veíamos llegar al síndico de quiebra, que era Juan Carlos Safi. Tenía que hacer una inspección de lo que era el club en sí, porque el Colo-Colo no solamente el plantel profesional, sino que hay un montón de gente atrás que hace que el club se sostenga en el tiempo y que trabaja inalcanzablemente para poder que el club siga funcionando con normalidad. Entonces, esa incertidumbre de saber de si ibas a tener un contrato o no, de si íbamos a jugar o no, de si el club iba a desaparecer, de cuánto era la deuda final que tenía el club y cómo le iba a pagar. Entonces era una incertidumbre permanente. Afortunadamente, yo siempre lo digo, hemos tenido un síndico que era Juan Carlos Safi, que fue sumamente claro con nosotros. Armaron un cuerpo técnico con un líder como Jaime Pizarro, después con Jaime Vera, con Daniel Morón, sí, que era el cuerpo técnico, y Ariel Palena, que era el PF, de poder liderar este grupo de jóvenes y direccionarlo y orientarlo de la mejor forma. Y después teníamos dos líderes dentro de la cancha y dentro del plantel, que era Marcelo Espina y Marcelo Bartichotto, que tenían una experiencia increíble y se sumaron ellos se adaptaron a lo que era todo la juventud en ese momento, y con la inexperiencia que eso puede generar, de que se pueden equivocar, de que pueden haber malinterpretaciones, que pueden haber malas declaraciones. Pero tuvimos entre los dos líderes del plantel, más el líder del cuerpo técnico, que era Jaime, más Juan Carlos Safi, que estaba síndico de quiebra, estaba liderando todo lo que era el club. Tuvimos la suerte que nos orientaron y nos direccionaron como correspondía, y afortunadamente pudimos todos, yo diría que son muy pocas las excepciones que no rindieron y estuvieron acorde a la situación de lo que era la quiebra de Colo-Colo. Era muy desgastante porque teníamos que por lo menos jugar 12, 13, 14 partidos mensuales amistosos. Teníamos que jugar el fin de semana, al otro día nos subíamos a un bus, íbamos a jugar a Los Ángeles en bus, jugábamos Los Ángeles y volvíamos, y esto era todo solamente para poder generar, para que nos pagaran nuestros sueldos y les pudieran pagar a toda la gente que estaba todavía funcionando en el club. Entonces era una situación estresante, desgastante, pero a la vez muy enriquecedora desde todo punto de vista. Tú nombrabas a Marcelo Espina y a Marcelo Bartichotto como los grandes estandartes, pero también hicieron un sacrificio importante en lo económico, sobre todo Marcelo Espina, que renunció a gran parte de su salario para poder ayudar al club en ese momento. ¿Cómo se llegó a este consenso del plantel? ¿Cómo se tomó esa responsabilidad de los jugadores en su totalidad de ayudar al club? ¿Fue complicado o fueron todos remando para el mismo lado de una vez? No, no fue complicado. Yo diría que el 100% se adhirió a lo que era la quiebra. Yo creo que todos quieren aspirar a ganar siempre mucho más y siempre ganar más dinero y tener un mejor pasar, tener más estabilidad, pero este no era el caso. Se adhirieron a lo que era la situación del club en ese momento, de que no tenía un peso. Entonces teníamos que generar dinero para que nos pagaran el 80, el 100 o el 120% según lo que se iba generando durante el mes, y todos tuvieron la capacidad de poder, y en esto digo ser generoso, porque primó lo deportivo, primó el jugar, primó el salvar el club, primó todo el bienestar del club de Colo-Colo sobre lo individual. Entonces,
por eso digo que yo me saco el sombrero entre Marcelo Espina, entre Bartichotto y entre el cuerpo técnico, que tuvieron la capacidad de poder adaptarse a la realidad del club. Nosotros éramos jóvenes que lo único que queríamos era demostrar poder que estábamos capacitados para jugar en fútbol profesional, más en Colo-Colo, con toda la responsabilidad que eso conlleva, porque no quita responsabilidad el que ha estado en la quiebra. Representar al club, representarlo de hacerlo de buena forma, de llegar al primer torneo a semifinales que le perdimos con Ranger y después el segundo torneo de clausura, ganar el torneo en una situación de la que estaba el club, la verdad que fue una sensación única y maravillosa para todos. ¿Cuáles eran, por ejemplo, la arenga del camarín ante los partidos? ¿Se abstraían un poco de la situación institucional o eso igual estaba presente para salir a la cancha? No, eso estaba presente siempre. Yo creo que ya lo hubiese sido abstraerse un poco esos 90 minutos, lo que durase el partido, para poder estar ahí concentrado en el partido. Pero sabíamos todo el esfuerzo que hacía la gente por salvar al club también. Nosotros jugábamos prácticamente todos los partidos con 40.000 personas. Y en ese sentido la gente se portó increíble porque hubo colotón, no hay esos viajes, a donde íbamos siempre nos apoyaba, siempre estaba ahí, llenaban los estadios siempre apoyándonos. Entonces, en ese sentido, nosotros sabíamos que no nos podíamos traer 100% porque teníamos que entregarnos 100% para la gente, para que la gente disfrutara y pudiese disfrutar de ese espectáculo que podíamos brindar en la cancha. Afortunadamente teníamos también esos jóvenes que teníamos, que yo te decía que sostenían un poco el plantel del 2002, tenían un talento y una calidad increíble que hicieron que fuese posible toda esta hazaña, porque al final es una hazaña el poder salir campeón, las condiciones que estábamos, que no había dinero, que había que viajar muchísimo. Entonces todo ese grupo, y además un grupo humano que hasta el día de hoy seguimos en comunicación con la mayoría, y poder estar en la historia del club por ese hito es maravilloso, y eso en gran parte no solamente por los jugadores, sino que por la gente que se adhirió a toda esa sensación y sentimiento de querer ayudar al club permanentemente. Hoy, ¿con qué te quedas de esta época del 2002 de la quiebra, más allá del campeonato? Porque ya lo decía, un hecho histórico salir campeón en estas condiciones, pero ¿qué es los recuerdos que más te dejan y con qué te quedas definitivamente en este periodo de la quiebra? Sí, me quedo en general primero con lo realizado a nivel futbolístico, con la capacidad de adaptación que tuvieron todos para adaptarse a esa situación en específica, que era muy difícil. Después con la calidad de grupo que se formó, la verdad, y esto no es frase cliché, porque se formó un grupo humano increíble, sin esa capacidad de poder gestionar ese grupo humano, y por eso hablo de los líderes, que es Jaime Pizarro, que son los dos Marcelo y Juan Carlos Safi, que tuvieron la posibilidad de poder liderarnos, y guiando en eso, se armó un grupo humano maravilloso, maravilloso, porque eh, tuvimos un año compartiendo prácticamente todos los días, porque entrenábamos, concentrábamos, viajábamos, teníamos que asumir una cantidad de responsabilidades enorme, para a pesar de la corta edad que teníamos y de la poca experiencia que teníamos. Entonces, de verdad me quedo con la calidad de ese grupo maravilloso, que hasta ahí, como te decía adelante, hasta el día de hoy siguen en contacto, algunos se siguen juntando, permanentemente estamos hablando, y eso es lo que queda, porque al final hay la mayoría, exceptuando uno o dos, siguen activos, los demás estamos retirados y seguimos en contacto, y seguimos teniendo esa posibilidad de poder estar en la historia del club y seguir compartiendo estas anécdotas y estas historias que son maravillosas, y esta va a trascender por siempre. Hoy en Colo Colo, si bien las cosas y el contexto son más o menos distintos, pero igual hay una crisis institucional respecto a los dineros. Bueno, Blanco y Negro se decía acoger a esta ley de protección del empleo, ya que los jugadores no quisieron o no aceptaron la rebaja de sueldo en los términos que proponía Blanco y Negro. ¿Qué crees que falló en este momento institucional? Porque los jugadores sí aceptaron bajarse el sueldo, pero con la devolución después. De hecho, lo ponen en su declaración. Pero ¿qué falló? ¿Qué hizo que hubiese como guerra interna entre blanco y negro los jugadores? Sí, yo no quiero andar mucho más en eso, porque ya he dado mi punto de vista en diferentes medios, y tampoco quiero generar más polémica en mis dichos. Sí, yo creo que a raíz de todo eso se hubiese podido solucionar con una mejor comunicación, una mejor disposición, y de repente ser más empático un poco con la situación que se está viviendo, no solamente en el fútbol chileno, sino que a nivel mundial, es global, generalizado, no solamente en el tema del fútbol, sino que a nivel empresarial, a nivel laboral, de todos los ámbitos, y está todo muy complicado. Yo hubiese esperado a lo mejor otro tipo de gesto, otro tipo de comunicación, otro tipo de resolución, porque al final, si bien es cierto, los jugadores se ven mal, los dirigentes se ven mal, pero después ellos se van, los jugadores también se van, y el que queda manchado es el nombre de Colo Colo, y eso se hubiese podido evitar con una mejor comunicación simplemente.
para ya pasar a otro tema un poquito más amigable, hablemos del arco de Colo-Colo. Tú defendiste harto arco, fuiste en Rusia también gran figura, pero se dice que el arco de Colo-Colo es el doble de grande que los otros. ¿Es tan así? Eh, es un arco difícil, no es fácil. No es fácil sostenerse en el tiempo, sostener el rendimiento, sostener el nivel, por todo lo que genera, porque es mediático, porque un error es mayor a que si fuese, y esto sin desmerecer a otro equipo, pero es mayor a lo que es en relación a otro equipo del fútbol nacional, eh, donde Colo-Colo es permanentemente protagonista en el juego y te llegan una o dos veces y uno tiene que estar atento para poder responder a esas situaciones de juego que se pueden llegar. Entonces, eh, es más importante desde el punto de vista social, de lo que yo proyecto, de lo que yo represento hacia afuera. Si yo no soy muy cuidadoso del tema personal, del tema de cuidado externamente, y si empiezan a hablar, me empiezan a mirar, empiezan a criticar por redes sociales, empiezan a decir cosas en televisión, si yo no estoy bien psicológicamente, también eso empieza a perjudicar. Entonces, por eso digo que es muy difícil poder sostenerse en el tiempo en Colo-Colo, poder sostener un nivel prolongado, porque es lo más difícil. Entonces cuesta. Yo por eso digo que no todos los arqueros pueden jugar en Colo-Colo, y así ni todos los jugadores tampoco. También está demostrado con el tiempo y con la historia que hay muchos jugadores que han llegado al club, han sido los mejores jugadores a nivel nacional en otros clubes, llegan a Colo-Colo y no tienen el mismo rendimiento que en los otros clubes. Entonces no es fácil porque además es más vitrina, ve más gente, conoce más gente, hay más amigos, hay más cercanos, es más fácil poder equivocarse desde el punto de vista de cuidado que en otros clubes. Entonces y no se nota tanto, pero cuesta muchísimo, no es fácil. Yo tuve la suerte a lo mejor de poder jugar casi en los mejores equipos a nivel nacional, y tuve la suerte también de poder jugar 6 años en Europa, y puedo decir que no es fácil representar a Colo-Colo y jugar en Colo-Colo por mucho tiempo. Si pudieras nombrar tres características que debiese tener un arquero de Colo-Colo, ¿cuáles serían? Bueno, primero entender que el puesto del arquero sigue siendo atajar, entonces tiene que atajar, eso es la base. Después tiene que tener mucha personalidad, tiene que tener mucha capacidad psicológica. ¿A qué me refiero con eso? Tiene que tener la capacidad de poder sobreponerse lo más rápido posible a un error, a una equivocación. Y esto yo siempre lo grafico así. Si un arquero que juega en Colo-Colo se equivoca a los 5 minutos de iniciado el partido, llega al en contra y hace que su equipo vaya perdiendo 1-0, psicológicamente tengo que ser muy fuerte, tengo que ser muy potente, porque tengo que seguir siendo el equilibrio, tengo que seguir siendo el líder, tengo que seguir siendo el referente dentro del campo de juego, y no puedo demostrar todo lo contrario durante 85 minutos. Entonces, por eso digo que tiene que tener mucha personalidad, mentalmente tiene que ser muy bueno para sobreponerse a todas las adversidades que puedan generar, no solamente en el partido, sino que todo lo externo también. Hay que ser muy capaz de sobreponerse a todo eso, y después ya atajar, de entender el juego, tener buena lectura de juego. Hoy en día que se juega mucho con los pies, no sé si es tan relevante hoy en Colo-Colo, eso va a depender mucho del modelo de juego de cada entrenador, pero principalmente que entienda el juego y que tenga una buena lectura del juego también, y una buena toma de decisiones para jugar, que es importante. El arco de Colo-Colo hace poco tuvo grandes arqueros como Justo Villar, estuvo Agustín Orión, y después de la salida de Orión tomó el arco Brian Cortés. No ha tenido un mal rendimiento Brian Cortés, pero aún así no se ha ganado el respaldo definitivo de la hinchada, a lo mejor porque de repente lo encuentran un poquito falto de personalidad o en comparación a lo que era Villar y Orión. ¿Tú crees que son justificadas estas críticas a Brian Cortés? Justificado o no, van a estar expuestas siempre. A ver, yo conozco a Daniel Morón, ídolo, Marcelo Ramírez, ídolo, pero ídolo del club, y yo estando presente, porque era el tercero arquero después de Marcelo Ramírez y Claudio Arbiza, veía cómo criticaban a Marcelo, al Rambo, a Arbiza. Entonces, no, que el tener una trayectoria, el ser ídolo del club, no significa que no lo van a criticar, sino que hasta el día de hoy yo veo a Esteban Paredes, que es ídolo del club, y lo critican, que se retire, que está viejo, y sigue siendo goleador histórico del club, y sigue haciendo goles, y sigue moviéndose bien dentro del campo de juego, sigue siendo inteligente. Entonces no significa eso. Sí tiene que ver,
yo sigo sosteniendo a Brian que sigue siendo, para mí, y esto es para mí, esto es muy personal y esto no tiene que ver con una generalidad, sino que es muy mío, muy personal, que Brian sigue, para mí tiene todas las condiciones de jugar en Colo-Colo, tiene que seguir siendo el arquero Colo-Colo y para mí es la proyección del fútbol chileno en cuanto a juego. Y es lo que decía un poco hacia atrás, no es lo mismo jugar en Iquique, tomar la responsabilidad en Iquique, tomar riesgo en Iquique, tomarla en Colo-Colo, tomar un riesgo en Colo-Colo y me equivoco, y el gol significa que la caja de resonancia va a ser 100, 500, 1000 veces mayor a la que en Iquique, y él puede tomar ese riesgo en Iquique, ningún problema, y nadie le va a decir absolutamente nada, pero en Colo Colo es distinto, entonces él tiene que emprender a aprender a tomar mejores decisiones en el juego, canalizar mejores sus errores, y saber que tiene el respaldo del cuerpo técnico, de los jugadores, del club. Yo no sé si era hinchada o no, pero yo sigo sosteniendo que para mí sigue siendo un arquero que bien trabajado con todos los fundamentos, en todas las etapas de juego que pueda desarrollar, puede ser un tremendo arquero y perfectamente puede ser exportable. Este año también llegó Miguel Pinto a Colo Colo. Quizás a lo mejor para apurar al mismo Brian Cortés, porque se había relajado quizás un poco en la última parte del campeonato. Pero tú dijiste una vez que no era justificada la llegada de Miguel Pinto. ¿Sigues sosteniendo eso y por qué lo dijiste en su momento? Sí, lo sigo sosteniendo y esto no tiene que ver nada en contra de Miguel, no significa que sea que sea mal arquero, todo lo contrario, porque ha tenido una carrera tremenda también, ha tenido paso por la selección, ha jugado afuera, ha estado en un club, en otro club también grande de Chile. Simplemente yo lo digo esto porque yo me formé en Colo-Colo y siempre, cada vez que había la posibilidad de poder debutar en Colo-Colo, traían otros jugadores. Y yo siento que detrás de Brian ya estaba Darío Melo, que es un tremendo arquero, simplemente tiene que empezar a cuidarse más él para poder rendir mucho mejor. Pero estaba un tipo como Marc Carabalí, que juega en la selección, que es una tremenda proyección del club. Y estaba Julio Fierro también, que había hecho un excelente sudamericano, donde tenían condiciones. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿cuándo es la ocasión donde yo le doy la oportunidad a los que son formados en casa? Es el jugar, cuando hablan de experiencia, no significa que yo tenga 35 años y no haya debutado y tenga que jugar con 35 años voy a rendir mejor porque tengo más experiencia, porque tengo más terreno recorrido. No, absolutamente no. El arquero tiene que jugar, se tiene que equivocar. Ojalá que sea lo menos posible, pero es la única forma de ir madurando, de ir entendiendo el juego, de ir creciendo, de ir creciendo de la toma de decisiones en el juego mismo. Entonces, por eso yo lo dije, pero no tiene que ver con que Miguel Pinto sea malo, no tiene que ver con que haya jugado en la U, no tiene que ver con que yo tenga algún problema con él, porque en lo absoluto, simplemente lo digo por un tema de proyección que se le tiene que dar a los demás chicos formados en casa. Si no, no tiene sentido tener fútbol formativo, no tiene sentido gastar millones de dólares en formar jugadores para después cuando llegue el momento no le den la posibilidad porque no tienen la experiencia, porque no están maduros y cuándo van a tener la experiencia, cuándo van a tener esa madurez si no juegan. Así es. Bueno, volviste a Colo Colo ya, tuviste la segunda etapa, pero quizás no fue como tú la esperabas, no te pudiste consolidar de manera definitiva nuevamente en el arco de Colo Colo. ¿Cuáles crees que fueron los factores que afectaron a esta situación? Sí, no fue la vuelta que yo hubiese esperado en cuanto a rendimiento, no hubiese esperado la vuelta que yo hubiese querido en cuanto a consolidarme en Colo-Colo en una segunda etapa, porque había salido de la primera etapa muy bien, después me fui a Europa, volví a Unión bastante bien, y como que ahí se conjugaron un par de cosas, como que yo quería seguir en Unión porque me sentía muy cómodo, que me sentía muy querido, me sentía muy valorado, pero a la vez tenía un contrato ya firmado con Colo-Colo de 2 años y medio que tenía que respetar y tenía que volver. Entonces se dio esa posibilidad que entre que me quería quedar en Unión, como que no quería volver a Colo-Colo, pero no por un tema de no querer volver, sino porque ya me sentía muy cómodo en el otro lado, en Unión Española, me sentía muy, muy querido, muy respetado. Entonces después fueron sucediendo un montón de cosas que no es excusa, yo asumo mi responsabilidad y la asumo como tal. También se fue dando que hubiese el juego y el rendimiento del equipo en sí como colectivo, no fue el esperado, entonces hubieron bajos niveles, cambio de entrenadores. eh, Después que tuve algunos problemas personales que no me permitieron enfocarme 100% en el club. Después trajeron a Justo Vier también, que fue tremendo aporte, tremenda persona también. Rindió de la forma que rindió todo ese tiempo, muy querido por la gente también. Entonces todo eso conjugó también para que no fuese rindiendo o no hubiese rendido lo que yo hubiese esperado en una segunda etapa. Y si hay algo que yo me cuestiono en mi carrera es no haber podido rendir lo que yo hubiese querido o lo que la gente esperaba de mí o el club esperaba de mí en ese momento.
lo hablábamos un poquito al principio, que formaste gracias a Julio Rodríguez, ¿no? Esta escuela holandesa que enseña el preparador de arquero. ¿Para ti Julio Rodríguez es el mejor preparador de arquero? Sí, lejos, ¿Por qué, lejos. O ¿Y por sea, qué sí. sí, dime. No, dime no. ¿Por ¿Y qué qué? por qué crees que tienes detractores, Julio Rodríguez? Porque no es muy unánime este apoyo y esta opinión de que es el mejor preparador de arquero. No, claro, pero esto puede tener, pues las opiniones pueden ser muy distintas, pueden ser muy variadas. Yo lo hablo desde el punto de vista de mi vivencia. No es que sea absoluta, no es que sea mi verdad absoluta, no es que mi opinión es la que valga, sino que cada uno tendrá el derecho de opinar lo que estime conveniente. Yo digo que para mí, Julio es el mejor formador de Chile por sus conocimientos, por sus capacidades, por sus actualizaciones, por su sencillez y de traspasar todo ese conocimiento a los porteros. eh, Esa planificación, la metodología que él ocupaba, que era extraordinaria. eh, Había que saber canalizarla. No es casualidad que cuatro arqueros hayan salido desde esa formación: yo, Claudio, Felipe Núñez, Víctor Loyola, desde esa metodología de trabajo de Julio. Y esto yo siempre he dicho: Julio para mí es el mejor, lejos, lejos. Pero también lo he dicho, y yo sé que Julio me va a matar porque capaz que lo esté viendo o no lo esté viendo, pero capaz que se lo comenten después. Julio tiene una dificultad, o tiene un defecto, yo diría, no dificultad, un defecto, que le cuesta trabajar, o le cuesta compartir su conocimiento con las demás personas. Entonces yo creo que eso genera recelo, genera conflicto, genera poca empatía con los demás profesionales de su área, con los demás preparadores de porteros. Entonces yo creo que tiene eso, y que no le permite o no le permitió consolidarse en el fútbol, en algún staff técnico, en un cuerpo técnico, en algún club, simplemente por esas discusiones que va teniendo en relación a compartir su metodología de trabajo. Para ti ya también, y como técnico, ¿cuál crees que es la importancia de esta escuela holandesa que enseña Julio Rodríguez en el fútbol actual? Sí, yo creo que la relevancia tiene que ver con la escuela holandesa, es con el preparador de arquero que él se actualizó, que es Frans Hoek. Ujú. Frans Hoek, ese era el preparador de arquero del Ajax en el año 95, el preparador de arquero de Van Gaal, el preparador de arquero de Edwin van der Sar. Después estuvo en la selección holandesa, en Barcelona, en Manchester, en diferentes equipos, y al último, si no me equivoco, estuvo trabajando Todo con el Juan mundial. Antonio, estuvo con Juan Antonio Pizzi en la selección de Arabia Saudita. Y bueno, y la clave de poder, yo que desde mi punto de vista, es poder enseñar y entregar todas las herramientas posibles para entender bien el juego, para tomar buenas decisiones en el juego, para jugar bien con los pies, para atajar, para ser un portero completo, integral en el juego mismo, ¿sí? Entonces, no es solamente atajar, es también jugar con los pies, saber cuándo jugar corto, es saber cuándo filtrar un pase entre líneas, cuándo jugar largo, cuándo jugar con los centrales, cuándo jugar con los volantes. Cuándo salir, cuándo no salir, cuándo jugar más adelantado, cuándo jugar ya un poquito más retrasado. Entonces, todo ese tipo de herramientas es conocimiento, es capacidad, es convencimiento, metodología, y ahí es donde hablamos siempre de la metodología, el convencimiento. Para poder convencer a un jugador, para poder convencer a un portero, tengo que tener mucho conocimiento. Y en eso Julio tenía ese conocimiento muy amplio, y esa amplitud que tiene en conocimiento la traspasaba de una manera muy sencilla, muy práctica, que era muy fácil de entender. Y Claudio, bueno, tuvo un tremendo paso por la Real Sociedad, estuvo en el Barcelona también con gran éxito, pero no se pudo consolidar muy bien en el Manchester City. ¿Qué crees que le faltó o qué crees que tiene de distinto este fútbol inglés que a lo mejor no dice que Claudio Bravo fuera el estandarte del arco de Guardiola? No, no sé, yo creo que sí, yo creo que el fútbol inglés es distinto al español. A ver, son distintos en cuanto a ritmo, en cuanto a intensidad, en cuanto al español. Después la filosofía que jugaba en Barcelona es parecida a la que tiene el Manchester City hoy en día, Claudio. La verdad, ¿qué factores pueden influir de que a lo mejor no haya rendido todo lo bien que lo hizo en Barcelona? Es difícil saberlo. Ahora, tampoco digamos que no ha rendido, porque también ha jugado, ha salido campeón, ha sido Claro. determinante en algunas copas,
quizás el nivel, el porcentaje del nivel no ha sido el mismo del Barcelona, pero también ha tenido un nivel muy alto. No es casualidad que tenga los 33, 34 años, esté jugando en un nivel tan competitivo, en uno de los mejores equipos del mundo, que sea dirigido por uno de los mejores entrenadores del mundo. Entonces tampoco desmerezcamos lo que ha hecho Claudio. Capaz que el nivel no ha sido el mismo, pero sigue estando al máximo nivel permanentemente y eso se valora y eso no es gratis y no es fácil de conseguir en estos tiempos. En el fútbol chileno han salido buenos arqueros, pero ninguno ha logrado dar el salto cualitativo ni cuantitativo que a lo mejor dio Claudio Bravo. ¿Qué crees que le falta al arquero chileno para ya hacer, empoderarse del puesto y saltar ya a un fútbol más competitivo? Sí, bueno, primero partamos de que desde la base de la etapa formativa, tener mejores herramientas, tener una mejor base y un mejor sustento desde la transición del fútbol formativo al fútbol de alto rendimiento o al profesional. Eh, y esto yo siempre lo digo, tiene que entender el juego, tiene que saber entender el juego, tiene que tomar buenas decisiones en el juego, tiene que tener lecturas de juego, tiene que ser muy completo para poder jugar en Europa. No basta con ser buen atajador, porque el fútbol de hoy día no basta solamente con eso. Y si bien la esencia del portero sigue siendo atajar, pero hoy en día ya se le han incorporado otras cosas. Cada vez las reglas de juego son en desmedro del portero y el arquero tiene que estar capacitado y actualizándose permanentemente en el juego para poder rendir en eso. Entonces le falta personalidad primero para jugar, ¿sí? Le falta liderar mejor a su equipo, le falta comunicar y dirigir mejor a su equipo. Y esto no basta solo con arenga, sino que yo siempre digo que comunicando bien, ¿sí? Se pueden evitar situaciones de gol en contra tranquilamente. Después hay un montón de crecimiento personal, de desarrollo personal, y después tener la suerte de que algún club te vea y te encuentre y te fiche para poder llegar allá y poder seguir creciendo profesionalmente, como le pasó a Claudio, que la Real Sociedad creció muchísimo, y después, bueno, ni hablar de toda la carrera que he tenido, porque lo ha demostrado con creces que todo ese desarrollo, porque si hablamos, sí, hablamos Julio, el mejor entrenador de portero que ha tenido Claudio, probablemente sí, pero después lo tuvo hasta los 17 años, 18 años, y ya después hubo una evolución de él, de la gente que estuvo al lado de él también, que de la Real Sociedad, del Barcelona, de la selección misma que ha estado mucho tiempo, y del Manchester City también ha permitido que sostenga el nivel por tanto tiempo, pero sin duda que una buena formación te da buenas herramientas para la etapa de alto rendimiento. En Chile, en la parte final ya de tu carrera, tuviste muchas críticas por el tema del peso. ¿Cómo llevaste esta situación? ¿Afectó mucho en tu rendimiento en el arco? No, no, la verdad que lo que diga la gente a mí me tiene sin cuidado. Probablemente no era el peso adecuado para lo que necesita un atleta en alto rendimiento, pero si yo veo la estadística y veo la campaña, por lo menos lo que hizo los tres últimos años Everton, jugué 96%, 95% de los partidos, peleamos el título en dos torneos continuos, clasificamos a dos torneos sudamericanos continuos, que quedó en la historia del club. Entonces, cuando hablan de todas esas críticas, yo no las tomo en cuenta porque sé de quién viene, sé también que llegué a un club donde la gente de Colo-Colo no se le quiere. A mí me hicieron la vida imposible desde el día uno, desde el día uno. Yo hice partidos buenísimos, buenísimos, y siendo muy autocrítico, sí tuve la mala fortuna, y por decirlo entre comillas, mala fortuna que justo cuando jugábamos contra Colo-Colo cometí algún error, y eso la gente no lo perdonaba, pero a mí la verdad lo que decían ellos me tenía sin cuidado. Yo tengo la capacidad de poder abstraerme de toda esa crítica, de toda esa situación, no me afectaron en lo más absoluto. Yo llegaba el día lunes a entrenar con la misma fortaleza, con la misma entereza a entrenar durante la semana para afrontar el partido siguiente, y en esas cosas no me perjudican en absoluto. Ya después lo que quiere decir la gente, lo que opina la gente, ya cada uno tendrá la libertad de expresión de decir lo que ellos estimen conveniente. Ya para entrar ya a la fase ya actual de tu presente, de tu carrera, eres director técnico del INAF. ¿Cómo es Eduardo Lobos como DT? ¿Cómo te defines como DT? Como técnico trato de ser muy, muy exigente, trato de esa forma o ese modelo de juego que yo tengo, esa idea de juego que yo creía que para mí era importante jugar con los pies,
se la intento traspasar a ellos también, pero también tiene que haber una idea, tiene que haber progresiones en el juego lo más rápido posible, tiene que haber intensidad, tiene que haber compromiso, tiene que haber disciplina. Entonces es un montón de cosas que es difícil de poder, y no difícil, pero es muy largo de poder ir describiéndolo por acá, pero sí trato de ser muy exigente con los jugadores desde todo punto de vista. Tratamos también de ser, de entenderlos mucho a ellos y de entregarles muchos conceptos de forma fácil y sencilla para que ellos lo puedan entender y para que lo puedan ir aplicando también en nuestro modelo o idea de juego. Y desde tu punto de vista como técnico, ¿qué crees que falló en el proceso Mario Salas en Colo-Colo? Porque muchos decían que era unánime la opinión de que Mario Salas era el indicado para estar en Colo-Colo y falló. ¿Qué crees a lo mejor que falló en este proceso? O sea, a mí no me cabe ninguna duda que Mario es un tremendo técnico, muy capacitado, ¿no? No es casualidad que le haya ido bien en los otros equipos, exceptuando Colo-Colo, pero es difícil poder opinar porque no estaba en el día a día, es difícil opinar porque yo no tenía contacto con nadie dentro del club. Sí, así en prevista me da la impresión que lo único que le podría haber afectado a Mario es no haber tenido esa capacidad de autocrítica. Yo diría eso. Yo cada vez que lo escuchaba a Mario, siempre estaba todo bien. Yo entiendo que los técnicos también hacen otro tipo de evaluación a lo que hacen los periodistas o en general la gente, pero uno siempre vista veía los partidos de Colo-Colo y no estaba todo bien. Entonces para él sí, yo creo que eso es lo único que así desde lo externo yo podría aportar, que no había mucha autocrítica en cuanto al análisis hacia exterior, no sé, internamente. Y hoy, ¿quién crees que podría ser el director técnico de Colo-Colo después del itinerato de Gualberto Jara? No, es difícil, es difícil. A mí de verdad me encantaría que fuese el Vichy por todo lo que representa, por todo lo que representó para Colo-Colo, por todo lo que generó, porque es un tipo querido, porque es un tipo que tiene ese estigma que es flojo, que no, y es un tipo muy capacitado, muy inteligente. Yo estoy seguro que es el indicado hoy en día para poder sacar desde todo el punto de vista a Colo-Colo adelante de lo futbolístico, desde lo institucional él tiene la capacidad de, como de absorber todo él en favor del grupo y de lo colectivo para que los jugadores puedan rendir. Entonces yo, si me preguntan a mí, yo creo que el Vichy es la persona idónea para poder dirigir hoy el club. Volvió Eduardo. Te preguntaba cuáles son tus sueños y tus metas como director técnico. Sí, bueno, primero ya tenemos el cuerpo técnico armado ya hace rato, nos seguimos proyectando, seguimos estudiando, seguimos actualizándonos, seguimos planificando para un posible equipo. Primero es comenzar a dirigir profesionalmente, y esto puede ser segunda profesional, primera vez, y de ahí en adelante empezar ir proyectándonos y creciendo como cuerpo técnico, y esto va en relación también a los resultados, que para mí no es lo único, pero es el parámetro con lo que se evalúa hoy en día. Pero mientras más experiencia vayamos teniendo, mientras mejor nos va yendo, mientras mejor nos vayamos viendo nosotros y representando nuestra idea y forma de jugar, seguramente tiene que ver con la convicción, con el conocimiento que nosotros podamos entregar a los jugadores, pero esa proyección va a estar siempre de seguir creciendo y dirigir los mejores clubes siempre. Entonces, primero es comenzar a dirigir. Está difícil ahora porque no se ve para cuándo pueda comenzar el fútbol, pero una vez que se retome todo con normalidad, empezar ya a ver las posibilidades que tengamos para dirigir, y esa proyección va a ser únicamente cómo nos vaya yendo en el dirigir como cuerpo técnico. Ya, y para darte una proyección, ¿te ves como técnico de Colo-Colo? ¿Es una de tus metas? Sí, claro, es lo que yo te decía, uno en la proyección que uno tiene siempre está en dirigir los mejores clubes. Eh, Puede ser Colo-Colo, puede ser otros clubes, uno nunca lo sabe. Me encantaría poder dirigir el club que me dio la posibilidad de formarme, de crecer, de evolucionar y desarrollarme como futbolista profesional. Entonces, eso es un anhelo, pero también va a depender de cómo nos vaya yendo, cómo vayamos creciendo, cómo vayamos evolucionando también en el tiempo, en esta etapa, en esta nueva etapa de poder dirigir, y como cuerpo técnico tener esa capacidad de poder reinventarnos permanentemente para poder crecer. Agradecerle a ustedes por la invitación, siempre es grato poder conversar de fútbol. Eh, me da mucho gusto también leer comentarios ahí durante la transmisión, así que bueno, saludo para todos y siempre a disposición de lo que ustedes tienen conveniente de poder hablar de fútbol siempre.
Ahí está, entonces Eduardo, muchas gracias por volver a conectarte y por ejemplo y darte un tremendo abrazo y a seguir cuidándose más de esta terrible pandemia que nos afecta a todos. No, gracias a usted y a seguir cuidándose. Un abrazo grande. Chau. Bueno, Eduardo, que esté muy bien, muchas gracias. Ahí está entonces Eduardo Lobos.